su clase de nuevas tecnologías. En esta ocasión, disculpen, en esta ocasión estamos trabajando con lo que viene siendo la hoja de cálculo. Antes de comenzar, les comento, ya ven que esta semana, tanto esta semana como la siguiente semana, vamos a estar trabajando con el mismo tema hoja de cálculo. Hoy nos vamos a enfocar un poquito más en la parte práctica, puesto que tienes una actividad asignada en plataforma, que es precisamente una actividad práctica, y la siguiente semana, pues vamos a repasar las ideas de manera más conceptual. Entonces, así nos vamos a organizar estas 2 semanas de trabajo. Antes de comenzar, sí me gustaría saber qué es lo que entendemos o qué es lo que sabemos acerca de las hojas de cálculo. ¿Qué idea tenemos acerca de una hoja de cálculo? ¿Qué será? Es una hoja que nos permite enumerar, maestra, en celdas. Ándele, muy bien, Celeste, muchísimas gracias. Es una hoja que nos permite trabajar en números mediante celdas. Muy bien. ¿Qué más podríamos decir de una hoja de cálculo? ¿Alguien que nos pueda complementar o nos quedamos con esa definición? Bien, entonces partimos de la definición que nos comparte Celeste, precisamente, como ella comenta, pues en la hoja de cálculo nosotros trabajamos una especie de cuadrícula. A esa cuadrícula le denominamos, a cada elemento de esa cuadrícula le denominamos celdas y nos sirve para principalmente trabajar con números. Contrario a lo que viene siendo Word, Excel, es, mm, contrario a lo que viene siendo Word y PowerPoint, Excel nos permite trabajar principalmente con números. Entonces, esa es su función. ¿Y por qué le denominamos hoja de cálculo? Hoja de cálculo, perdón. ¿Por qué? Porque trabajamos con números, trabajamos con operaciones. Es como si estuviéramos utilizando una calculadora a través de este tipo de programa. Nuevamente, cuando hablamos de la hoja de cálculo, la más conocida, pues viene siendo la que nos proporciona la compañía de Office. Recordemos que no es la única. Existen diversas hojas de cálculo, pero nuevamente hacemos referencia a lo que más conocemos o que más tenemos disponible. Pues bueno, y entonces, siendo un programa de Office, lo podemos encontrar también en nuestro servicio de paquetería de Microsoft. Nuevamente, aquí le dimos clic en el botón de inicio de Windows y entonces aquí vemos entre las opciones que tenemos Excel. Excel viene siendo el programa que proporciona Office para trabajar con hojas de cálculo. Al darle doble clic, pues podemos ver lo que es una hoja de cálculo. Aquí vemos la cuadrícula o las celdas que mencionaba Celeste. Aquí tenemos una y así, si nos desplazamos por cada parte de la hoja, pues tenemos muchísimas celdas. ¿Cuántas? Imagínense nada más. Tenemos letras desde la letra A hasta la combinación de letras X, F, D. Entonces son muchísimas. Hacia abajo tenemos numeración. Vemos aquí que estamos en la fila número 1, pero si continuamos, abajo vemos que tenemos la fila 20. No obstante, no es la única fila no son las únicas filas que existen. Si nos vamos hasta más abajo de la hoja de cálculo al tope, vamos a llegar a la fila 1.048.576. Entonces, la cantidad de celdas que tenemos aquí es impresionante, son muchísimas. Y en cada celda, si así lo quisiéramos, podríamos poner un valor numérico o valor textual o simplemente texto, perdón. Podemos escribir tablas, podemos realizar operaciones matemáticas, introducir funciones, etcétera. Entonces, esas son las funciones principales de nuestra hoja de cálculo. Hasta este momento, jóvenes, ¿tienen alguna duda de lo que es la hoja de cálculo? No, maestra. Muy bien.
Perfecto. Como les decía, vamos a enfocarnos el día de hoy en realizar algunas prácticas. Esta actividad, hay puntos en común que tienes con la tarea que tienes asignada, pero no del todo. Vamos a realizar esta actividad y posteriormente analizamos la actividad de tarea. Primero, en esta actividad que te muestro en pantalla, nos dice, agrega una hoja al libro actual y cambia el color de la misma. ¿Qué es lo que pasa? Aquí tenemos nuestra distribución de nuestra hoja de cálculo y esta parte de la pantalla que tú estás viendo corresponde a una de las hojas de cálculo, pero no obstante no es el único espacio de trabajo o espacio donde podemos trabajar. Nosotros podemos agregar diferentes pestañas u hojas. ¿Cómo lo hacemos? Si observas tu pantalla, en la parte inferior de la pantalla viene un simbolito de más. Este símbolo de más nos sirve precisamente para ir agregando hojas a nuestro libro de trabajo. Todo el espacio, todo el archivo o documento que tenemos abierto en este momento, pues viene siendo un libro de trabajo. Y si nosotros queremos agregarle hojas a ese libro de trabajo, simplemente oprimimos el botoncito de más. Le damos clic aquí y vean cómo ya se agregó una hoja de cálculo a nuestro libro de trabajo. Aquí la tenemos, un nuevo espacio de trabajo. Ahí quedó. Nos dice, agrega una hoja al libro actual y cambia el color de la misma. Ok, aquí tengo la hoja que dice instrucciones y aquí tenemos una que se agregó que es la hoja 1. ¿Cómo podemos cambiarle el color a la hoja? Simplemente es cambiar el color de la pestaña de la hoja, jóvenes. Le damos clic derecho con el mouse, este de aquí, y luego buscamos aquí, color de pestaña. Aquí tenemos esa sección de color de pestaña, ahí la vemos, y simplemente seleccionamos el color que más nos convenza. Color de pestaña, vamos a ponerlo en azul. Y ahí quedó. ¿Qué es lo que pasa? Si se fijan, ya hay una distinción en los colores, la hoja que contiene las instrucciones y la hoja 1. Con esto estaríamos cubriendo, por ejemplo, la primera sección de esta actividad. Continuamos ahora. Genera una tabla de datos con encabezados, matrícula, nombre, sexo, edad, fecha de nacimiento y promedio final. Ok, ¿qué pasa con esto? Como Excel trabaja a través de celdas, es fácil crear tablas de datos. ¿Qué quiere decir una tabla de datos? Simplemente un espacio donde nosotros almacenamos información. ¿Cómo se conforma la tabla de datos? Se conforma por filas y columnas. Recuerda que las filas son acostadas como las que están seleccionadas y las columnas son en vertical. Entonces, vamos a generar la tabla de datos con estos encabezados. Matrícula, nombre completo. Ponemos los encabezados en la parte superior. Sexo, edad. Fecha de nacimiento. Y promedio final. Vamos a ponerle aquí promedio. Ok, aquí tenemos los encabezados para nuestra tabla de datos, pero no hemos llenado todavía la información. Vamos a ir llenándola. Aquí nos dice que deben de ser 20 matrículas, es decir, 20 personas. Vamos a cambiarle la instrucción solamente para este ejemplo. En tu tarea, si te dice 20, 50, la cantidad que te diga, hay que hacerlo con esa cantidad, ¿sale? Aquí en el ejemplo vamos a ponerle 10 porque somos 10 personas en clase, me parece. Entonces, ahí ya pusimos, vamos a generar 10 matrículas. ¿Qué es lo que pasa, jóvenes? Para generar las matrículas, recuerda que puedes hacerlo manualmente. Sin embargo,
la característica de una hoja de cálculo es que te ayude a establecer funciones para realizar acciones repetitivas. Imagínate que en lugar de 10 personas yo te pidiera 850 registros. Si ese fuese el caso, tú tendrías que irte escribiendo campo por campo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Y así tendrías que ir capturando hasta llegar a 850 registros. Y sería una labor demasiado cansado. Entonces, cuando nosotros utilizamos funciones, las funciones son fórmulas que nos ayudan a facilitar ciertas acciones. En el caso de las matrículas, podemos generarlas automáticamente. ¿Cómo? Con la función que se llama aleatorio.entre. Vamos a ver. Empezamos en el 10,000 y terminamos en el 99,999. Ok, vamos a ver. Entonces, donde dice matrícula, me voy a la primera celda. ¿Cómo se llama esta celda? Celda A2. ¿Por qué se llama así? Porque es el cruce de la columna A con el número 2 en fila. Por eso es la celda A2. Entonces, en matrícula vamos a generarla aleatoriamente. Le ponemos para ello el signo de igual y escribimos aleatorio.entre, abrimos un paréntesis y ponemos el valor inferior. Recordemos que en esta indicación nos dice que el valor inferior es de 10,000. Ahí está. Y podemos extendernos hasta 99,999. Cerramos paréntesis y damos enter. Ahí está. Automáticamente nos generó una matrícula. En este caso es ficticia, ¿verdad? Obviamente, pero ya tenemos una matrícula asignada. ¿Cuál es la desventaja en ocasiones de utilizar este tipo de funciones? Cuando nosotros utilizamos la función aleatorio, siempre que demos clic en otra parte de la hoja de cálculo, la información se va a calcular. Entonces, imagínate, ahí apréndetelo. El número que tenemos es 58,526. 58,526. Ya lo anoté de este lado. Pero le voy a dar enter. Al momento de darle enter, se va a cambiar automáticamente este valor almacenado en la matrícula. Le damos enter. ¿Qué pasó? Lo cambió a 30,012. Vamos a poner una letra cualquiera. Me lo volvió a cambiar. ¿Sí? En el caso de la función aleatorio.entre, pues siempre vamos a estar cambiando la información a menos que convirtamos a valores. Entonces, cuidado ahí con eso, jóvenes. Ahí está. ¿Qué pasa después? Ahí yo solamente generé un registro, pero ¿qué pasa si queremos 10 registros? Quiero que observes ahorita cómo está la celda, el cuadrito, el recuadrito, está como enmarcado, ¿sí? Se ve como un ligero borde alrededor del cuadrito. ¿Y para qué me sirve ese borde? Pues nos sirve para realizar ciertas acciones, como por ejemplo copiar una fórmula. Si nosotros, desde este punto donde se forma la crucita negra, seleccionamos y arrastramos, la fórmula va a ir bajando y bajando y bajando, de tal manera que no solamente te va a generar una matrícula ficticia, te va a generar varias más. Por ejemplo, ahí tenemos el número 2, le damos clic y comenzamos a bajar. Ahí está. Y ya tenemos cierta cantidad de matrículas. Ya tenemos nuestras 10 matrículas generadas. Nuevamente, recuerda que si le damos enter, se cambian. No quedan fijos. Ahora bien, nos pide que completemos el campo de nombre. Vamos a irlos llenando de acuerdo a las personas que están aquí. Concepción, ya sea que me hable o que me ayude a escribir en el chat, por favor. ¿Qué edad tiene Concepción? ¿En el chat o así? Como prefiera, yo prefiero hablado. Ok, tengo 22 años. ¿Cuándo nació?
El 19 de agosto ¿Del año? de 2002. Ok, perfecto. Muy bien. Aquí le voy a ir poniendo, jóvenes, las fechas que ustedes me digan. Eh, si alguien dice, yo no le quiero decir mi fecha real, no importa, dígame otra fecha. Nada más es para ir llenando el dato. Sexo femenino o mujer. Ahí está. Vamos a suponer, bueno, el promedio ahorita lo voy a poner aleatoriamente también. Ahí está. ¿Sí? Ya tenemos nuestro primer registro. Concepción Santiago, mujer de 22 años. Fecha de nacimiento, ahí está, ya quedó. Vamos con el siguiente participante que viene siendo Celeste. Sí, maestra. Celeste Julieta, Muy bien. soy mujer, Ajá. 65 Muy bien. y es 13 de julio del 59. Ok. Yo también soy Juliana. Casi tocayas. Así es. Ok. Gracias. Celeste Julieta. Gracias a usted, Celeste. Vamos a ver quién sigue. Porfirio. ¿Me ayuda con su apellido también, por favor, Porfirio? Hola, hola. ¿Está disponible, Porfirio? Ándele, se anda escondiendo. Vamos. Sí, está disponible. Vamos a ver. Porfirio, ¿cuál es su fecha de nacimiento? Fecha de nacimiento y edad. Deme unos números, aunque sean inventados, por favor, ya sea que me lo escriba o prenda su micrófono. Bueno, continuamos con Gerardo. Ahorita le inventamos edad a Porfirio. Gerardo, fecha de nacimiento, Gerardo. Soy del 16 de junio del 2009. 16 de junio del 2009. Ok. Muy bien, ¿su edad es? 15 años. Muy bien, perfecto. Vamos a continuar con, ¿quién sigue ahí? Hatsiri. Tengo 18. Muy bien. Soy del 21 de abril del 2006, maestra. No 18 años. Muy bien. Gracias, Hatsiri. De nada. Con... Gracias, gracias. Denia, ¿me ayuda con sus datos, por favor? Tengo 14 años y soy del 28 de diciembre de 2009. A ver, otra vez, me dijo 14 años, ¿de qué fecha? Del 28 de diciembre de 2009. Gracias. Muy bien. Continuamos ahí con Arlet. Arlet Rodríguez. Tengo 17 Muy bien. y soy del 14 de mayo. 14 de mayo del año 2007. y tiene 17. Sí. Muy bien, gracias. Perfecto. Vamos a ver. Ana Chávez. Tengo 18 años y nací el 20 de noviembre del 2005.
30 de noviembre 20. del Ok, ahí voy. 2005. 20 años. 18. Ah, caray. ¿Cómo? Nací el 20 y tengo 18 años. Ah, ok, perdón. Ya me está aumentando años, maestra. Un poquito nomás. Un Poquito. poquito. Lo bueno es que todavía está joven. Sí, eso sí. Gracias, Ana. Vamos con Rodolfo. Rodolfo Vega. Soy del 16 de noviembre, tengo 14 años, de 2009. Muy bien. Perfecto. Ahí Ahí está, quedó Rodolfo. Gracias. Y Priscila. Priscila Herrera. ¿Qué edad tiene Priscila? TikTok, TikTok. Bueno, ¿Sí? 16. 16 años. ¿Y Sí. cuál es su fecha de nacimiento? Hola, hola. Ok. Vamos a duplicarlo. Priscila, ¿en qué año nació? 23 de julio. 23 de julio, ¿de qué año? 2008. 2008. Gracias. Muy bien. Perfecto. A Porfirio dijimos que le vamos a inventar la edad. Vamos a ver. Vamos a ponerle. Es más, vamos a ponerle mi cumpleaños para que no diga. Ahí está. 10 de julio del 89. Tengo 35. Haz de cuenta que Porfirio igual. Ok. Perfecto. Ahí ya tenemos la mayoría de los registros. Les decía hace un momento, pues bueno, vamos a ponerles promedios ficticios. Vamos a suponer que ustedes ya tienen sus promedios finales de la materia y los voy a asignar aleatoriamente. Nuevamente, vamos a utilizar la función aleatorio.entre. Vamos a ver. Si ustedes recuerdan, en la primera fórmula que introdujimos, puse un signo de igual antes de comenzar. Sin embargo, otra manera de poder introducir una fórmula, cualquier fórmula, es introduciendo el signo de más. Más aleatorio.entre y colocamos los valores de referencias. ¿Cuál es el valor mínimo que debe de tener ese promedio? Vamos a ponerle un 6. ¿Cuál es el valor máximo que les va a asignar? Un 10. Todos los valores que me asigne al azar van a ser entre 6 y 10. Ahí está. Ahora, si queremos que toda la tabla se llene con los datos, lo único que vamos a hacer nuevamente es arrastrar la fórmula. Hace ratito lo que hicimos fue esto, ir arrastrando. No obstante, si ustedes observan aquí el borde de la celda, nuevamente observamos el borde, aquí donde se forma la crucita, si le damos doble clic seguido, la fórmula se va a ir pasando automáticamente. Vamos a hacerlo. Doble clic seguido, 1, 2, y se actualizó. Vean cómo cada uno de las filas se llenó con el promedio. Toda la columna de promedio se completó hasta encontrar el último registro que fue el de Priscila. Se llenó completamente. Nuevamente, como utilizamos la fórmula de aleatorio, cada vez que hagamos un cambio cualquiera, lo va a reconocer Excel y va a arrojarme nuevos números. Vamos a ver. Aquí estamos completamente fuera de la celda y vean cómo se van llenando los datos, ¿sí? Se modificaron. Cualquier cambio que hagamos se va a ir modificando. Entonces, esa es una de las desventajas de utilizar
este tipo de funciones de aleatorio. No obstante, pues nos pueden facilitar el trabajo bajo ciertas condiciones. Ahora bien, ya generamos las matrículas y la información para el resto de los campos. Vamos con el siguiente punto. Nos dice, ordena alfabéticamente la información contenida en la tabla considerando el campo de nombre. Nos vamos a la hoja 1 otra vez. Ahí está. Si se fijan, aquí tenemos la información de todos. Concepción, Celeste, Porfirio, Gerardo, Hatsiri, Denia, Arlet, Ana, Rodolfo y Priscila. Todos los nombres están aquí contenidos. No obstante, no están ordenados alfabéticamente. Vamos a suponer que desde el inicio en que comenzamos a trabajar, hemos ordenado los nombres, pero por casualidades me equivoqué y no los ordené correctamente. Excel precisamente nos puede ayudar nos puede facilitar esta tarea de ordenar los nombres. ¿Cómo le hacemos? Todos estos datos que comienzan con la celda A1, los vamos a seleccionar desde la celda A1 hasta la celda F11, ¿sí? Vean cómo aquí tenemos la columna F y la fila 11. Entonces, seleccionamos desde matrícula hasta el último número 8. Ahí está seleccionado. ¿Qué vamos a hacer ahora? En la parte de arriba tenemos algunos menús. En los menús buscamos el menú de datos. Datos y luego, ya una vez que ingresamos al menú de datos, este de aquí, nos aparecen ciertas opciones. Entre esas opciones vamos a encontrar esta que dice ordenar. Le vamos a dar clic ahí en ordenar, datos, ordenar. Y luego nos pregunta cómo es que queremos ordenar. Nosotros vamos a seleccionar la columna de nombre completo. Nombre completo. Quiero que tomes en cuenta el nombre completo. Los valores de la celda. ¿Cuál es el orden que le vas a dar? De la A a la Z. Le damos a aceptar y ahí está. Vean cómo el registro de Ana quedó ahora al principio, seguido del de Arlet, Celeste, Concepción, Denia, Gerardo, Hatsiri, Porfirio, Priscila y Rodolfo. Quedaron ordenados alfabéticamente. Ahí hicimos, una ordenación de acuerdo al nombre. Vamos a cambiarle el orden. Datos, ordenar. Ahora en lugar de que me ponga los nombres ordenados, vamos a ordenar de acuerdo al sexo. Sexo, valores de celda de la A a la Z. Le ponemos a aceptar. ¿Y qué es lo que pasa? Los primeros 3 nombres son de hombre. Y después tenemos a las mujeres. Vamos a moverlo nuevamente. Vamos a ordenar ahora de acuerdo a la edad. Datos, ordenar por edad de menor a mayor. Aceptar. Ahí quedó. Rodolfo, que es el que tiene menor edad, es el que quedó primero, seguido de Denia, y así nos vamos. Hasta llegar a Celeste. Vamos a ordenar de acuerdo al promedio. De menor a mayor. Ahí quedó. Bueno, en este caso no funcionó muy bien. ¿Por qué no? Recordemos que se están cambiando los promedios. ¿Qué es lo que podemos hacer para que no cambien? Vamos a fijarlo como valores. Antes de hacer el ordenamiento, vamos a fijarlo. ¿Cómo lo vamos a fijar? Seleccionamos toda la información desde el número 10 hasta el número 9. Ahí está seleccionado. Ahora, clic derecho del mouse. Le damos copiar. Y luego, otra vez, desde la primera celda donde vamos a colocar los valores, desde donde está el número 10, le damos clic derecho otra vez. Y le vamos a seleccionar donde está el 1, 2, 3. Este icono de aquí. Ahí va.
pegado especial. Bueno, lo tengo que hacer de nuevo. Control C, pegado especial, valores. Ahí quedó. Ahora, cada vez que le dé Enter, ya no me va a cambiar los promedios. Mira, ahí puse un dato. Me sigue cambiando las matrículas porque eso no lo he fijado, pero los promedios ya se quedaron fijos. Entonces, ahora sí vamos a ordenar de acuerdo al promedio de la clase. Datos, ordenar, promedio de menor a mayor. Vamos a ponerlo de mayor a menor. Ahí está. ¿Por qué no me lo ordena? De mayor a menor. Ah, no, sí está ordenado, disculpen. De mayor a menor, ya quedó ordenado. Todos los datos ya quedaron. ¿Ok? Ahora, si se fijan en la tabla, hay dos datos que se ven aquí, diferentes. ¿Qué es lo que podemos hacer? Ojo, aquí estamos trabajando con pocos registros. Cuando tenemos una tabla de datos completa, una base de datos, pues vamos a tener muchísimos registros. Vamos a suponer que la tabla continuara. Tendríamos que cambiar cada uno de estos datos manualmente para que se vean de manera uniforme. Sin embargo, nos tardaríamos muchísimo tiempo. Entonces, una de las opciones que tenemos para que todos nos aparezcan en mayúscula sería precisamente utilizar una función que se llama mayúscula. Vamos a ver, signo de más y comenzamos a teclear. Aquí lo tenemos, mayúscula. Le damos doble clic, se abre paréntesis. ¿Qué es lo que queremos que convierta mayúscula? El dato almacenado en sexo para cada registro. Le damos Enter. Ahí quedó. Le voy a dar doble clic seguido para que se arrastre según la información. 1, 2. Ya se arrastró la información. Vean cómo ahora reconoció este dato como el último y la información llegó hasta aquí. Pero también vean que todas las letras que estaban en minúscula cambiaron automáticamente a mayúscula. Entonces podemos utilizar esta función de mayús para poder acomodar la información. Ya una vez que lo tengo, simplemente lo muevo al lugar donde corresponde. Recordando pegar como valores. Ahí quedó. Ya está. Voy a borrar esta información. Ahora, les decía, no solamente este dato se observaba diferente. Hay otro dato más, que viene siendo el de las fechas de nacimiento o de cumpleaños. En este caso, la fecha de nacimiento no tiene el año escrito como los demás. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente copiar formato. Observamos, queremos que esta celda que está en amarillo se vea igualita a las que están en blanco, que son fechas de nacimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente me posiciono en cualquiera de los datos que tiene el formato correcto. Nos vamos al menú de inicio y aquí seleccionamos la brocha que está del lado izquierdo, esta brochita. Esta brochita nos va a ayudar a copiar el formato de un texto. Seleccionamos y empezamos a arrastrar. Vean cómo ahí se forma la brochita donde está la crucita blanca. Le damos clic y comenzamos a arrastrar. Ahí quedó. El dato que teníamos en amarillo ya no está en amarillo. Ya se corrigió en cuanto a formato y ahora sí, nuestra información está de manera uniforme. Ya quedó el siguiente punto. Nos dice, calcula el promedio del grupo. Muestra el resultado con 2 decimales. Ok. ¿A qué se refiere este punto de calcular el promedio del grupo? Ya tenemos el promedio individual por cada persona.
si queremos el promedio grupal, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recordemos que el promedio es la suma de todos los datos divididos entre la cantidad de datos. Es decir, tendríamos que sumar 10 más 8 más 8 más 8 más 8 más 8 más 7 más 6 más 6 más 6. ¿Sí? Tendríamos que sumar todo eso. Nuevamente, Excel nos ayuda a calcular el promedio, por eso es una hoja de cálculo. Lo podemos hacer de diferentes formas. Una de ellas es a través de la función. Le ponemos más promedio, abrimos paréntesis. ¿De qué me va a calcular el promedio? Pues desde el número 10 y ya quedó. El promedio del grupo es de 7.5. Ahora bien, nos dice la instrucción que el resultado debe mostrarse en 2 decimales. Aquí solamente tenemos un decimal. Para agregarle otro decimal, desde el menú de inicio, lo podemos hacer. Si observamos, ya no me apareció. Vamos a ver. Bueno, no. Ok. Aquí tenemos formatos para agregar o quitar decimales. Entonces, tengo que tener seleccionada la celda donde está el número 7.5 y luego podemos ir moviendo estas opciones. La primera nos va a ayudar a aumentar decimales. Le damos clic y ¿qué pasó? Ya se acomodó el 7.5 como 7.50. Ya tenemos la operación correcta. Si quisiéramos quitar los decimales, también lo podemos hacer desde aquí. Y ya quedó. Vamos con el siguiente apartado. Calcula el promedio, ya quedó. Señala los primeros 3 lugares de grupo con la función formato condicional. Ok. Aquí pues la podríamos tener fácil, ¿no? Entre comillas. ¿Por qué? Porque si observamos, como ya acomodamos todos los datos de mayor a menor, podríamos distinguirlo fácilmente. Vamos a suponer que están en desorden. Ahí va. Ya quedó. Si están en desorden, entonces tendríamos que ir revisando cuál es mayor, cuál es menor, etcétera, etcétera, etcétera. Sería cansado. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para hacer el análisis más rápido? Simplemente seleccionamos la columna del promedio, nos vamos a inicio, vámonos a formato condicional. Y seleccionamos la segunda opción, reglas para valores superiores e inferiores. Seleccionamos la primera opción. ¿10 superiores? No. Quiero solamente que me seleccione 3 superiores. ¿Con qué color quiero que me los rellene? Con verde. Le damos a aceptar. ¿Y aquí qué pasó? A la persona que sacó 10 la seleccionó. Y a las personas que sacaron 8 también lo seleccionó. Quiere decir que los primeros lugares están ubicados entre estas personas. Calcula la edad mínima y la edad máxima. Ojo aquí, edad mínima. Para calcular la edad mínima, vamos a utilizar la función min, más min. Abrimos paréntesis y seleccionamos todas las edades. Enter. Bueno, antes de eso, sí, enter. La edad mínima de las personas que aparecen en la tabla es de 14 años. La edad máxima, por otra parte, utilizamos otra función, más max
Seleccionamos desde el 18 hasta el 18. Enter. La edad máxima de este grupo de personas es de 65 años. ¿Dudas hasta este momento, jóvenes? Bien, parece que no. Ya lo veremos sobre la marcha, maestra. ¿Verdad? Eso va a ser lo bonito. Ok, vean aquí, nos dice, promedia la calificación de todos los hombres. Ah, caray. Ahí, jóvenes, no podemos calcular un promedio directo. Tenemos que hacer un promedio, condicional. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Primero, el programa me tiene que identificar a todos los hombres. Ya una vez que los identifique, tiene que hacerme un promedio del promedio calculado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Edad promedio, hombres y mujeres. Ok. Para la edad promedio, recuerda, es un promedio condicional. ¿Qué le vamos a preguntar? Sí, de todos estos, hay hombres, entonces, calcúlame la edad promedio de esos hombres. A ver, déjenme ver. Ok, vamos de nuevo. Sí, dentro de estos, perdón, estoy usando una función diferente. Discúlpenme. Más promedio sí. Promedio punto sí. Ahí está. Nos dice, primero selecciona el rango. ¿Cuál rango? Pues el rango de datos que vamos a promediar. ¿Qué vamos a promediar? La edad. Ahí está. No, perdón. Rango, criterio, rango, promedio. Espérenme. Vamos a seleccionar primero el rango de datos que debe de cumplir con el criterio. Si de todos estos hay hombres, es decir, que tengan escrito la letra H, calcúlame el promedio de edades. Ahí está. ¿Sí? Le damos Enter. Ya quedó. El promedio de edad de los hombres es de 21.3. Vamos a quitarle decimales. 21 años, perdón. ¿Cómo podemos corroborar a los jóvenes? Veamos, aquí hay un hombre y aquí hay otros dos. ¿Sí? Los que están en amarillo son hombres. Vamos a ver si es cierto. Voy a seleccionar la edad de Porfirio, la edad de Rodolfo y la edad de Gerardo. Ok. Y quiero que vean la parte de abajo. En la parte de abajo me da como una especie de resumen. Primero nos dice que el promedio de edades de las edades seleccionadas es de 21.3. El recuento, ¿cuántos datos está contemplando? Solamente 3 datos. ¿Y cuál es la suma de esas edades? 64. Eso es lo que hace también Excel automáticamente. Vamos con la edad promedio de mujeres. Fíjense cómo copié la misma fórmula. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué me dio algo diferente? Para empezar, tenemos seleccionadas mujeres. No me va a contemplar ni a Porfirio, ni a Rodolfo, ni a Gerardo. Solamente mujeres. ¿Ya quedó? Entonces, la edad promedio de las mujeres, según esto, es 24 años. Vamos a ver si es cierto. 18, del 14 al 16, 17 y 18. Nuevamente, si nosotros observamos el resumen, podemos darnos cuenta que el promedio es de 24.28.
Ya quedó el siguiente aspecto a revisar. Vamos a ver, vamos a llenarlo. Vamos ahora con el promedio de, no, agrega formato a tu tabla de datos y la información mostrada. Agrega también una tabla con tus datos de identificación. Agregar formato a la tabla de datos. Veamos aquí. Nos regresamos a la hoja 1. Ok. Solamente la tabla de datos, es decir, desde matrícula hasta el número 8. Seleccionamos toda la información. Ahí lo tenemos. Y luego buscamos los formatos. Cuando damos formato a una tabla, podemos hacerlo de manera individual, jóvenes, o podemos hacerlo con los formatos que nos da el programa. Si lo hacemos con el formato del programa, pues es más sencillo. Veamos, seleccionamos en el menú inicio, dar formato como tabla, seleccionamos este rubro y simplemente verificamos cuál nos gusta, el que nos guste, lo seleccionamos, le damos a aceptar y ya quedó. ¿Sí? Todo lo que teníamos escrito tomó el formato, tomó el mismo formato, todo automáticamente. Ahora bien, si lo hacemos manual, ¿qué es lo que podemos hacer? Seleccionamos la tabla, nos vamos a inicio y aquí tenemos diferentes tipos de borde. Seleccionamos todos los bordes, ya quedó. ¿Qué más podemos seleccionar? Podemos seleccionar el encabezado de una tabla, desde matrícula hasta promedio. Y seleccionamos el colorcito para nuestra tabla de datos. Ahí quedó. Ahí ya tenemos un formato para nuestra tabla de datos. ¿Qué es lo último? Agrega también una tabla con tus datos de identificación. Vamos a suponer que en la parte de arriba queremos agregarle nuestros datos como estudiante. Ahí tenemos alumno. Yuridia Reyes. Grupo A. Y ahí quedó. Simplemente ahí ya terminamos de trabajar con nuestra tabla de datos, jóvenes. Ahora bien, en este caso, las instrucciones que te pongo aquí en la pantalla no tienen tanta complicación. No Disculpe, profe, obstante, dígame, lamento la interrupción, pero esa que dice instrucciones es para la tarea. no, la de la tarea Ah, es diferente, ok, ¿sí? ok. Gracias. Ahorita analizamos así brevemente la de la tarea, Ana. Más que nada es para que veamos que puede utilizarse en diferentes contextos, ¿sale? Ok, muchas gracias, maestra. A usted. Le decía, en este caso, aquí terminamos en el ejemplo esta actividad. No obstante, ¿qué más les estaba comentando? Ah, sí. Si nos vamos a la instrucción de la tarea, ya vamos a ver que tenemos otro tipo de archivo, ¿verdad? Otro tipo de actividad. En este caso, la instrucción de la tarea nos dice, agrega una hoja al libro anexo y cambia el color de la misma. Prácticamente se repitió la instrucción, jóvenes, de lo que habíamos hecho acá. Instrucciones, agregamos una hoja, le pusimos colorcito y ya está. Podemos incluso cambiarle el nombre de la hoja. Vean, aquí donde dice hoja 1 le damos doble clic seguido y le vamos a poner en su defecto ejemplo. Ya quedó, ¿sí? Ahora bien, vamos a poner una hoja para la tarea. Vamos a ponerle aquí, tarea. Ya se agregó la hoja con el símbolo de más. Color de pestaña, vamos a ponerle un morado. Ya quedó.
Instrucciones, ejemplo, tarea. En la tarea, ¿qué nos dice que vamos a hacer? Una tabla de 4 por 12 con encabezados, mes, ingresos, gastos y beneficios. 4 por 12. Vamos a ver. Mes, ingresos, gastos y beneficios. Ya quedó. Y nos dice, llena la tabla con los meses de enero a diciembre en el campo que corresponda. Entonces, en los meses vamos a poner desde enero hasta diciembre. Enero, ahí está. Febrero. Y podemos teclear uno a uno, jóvenes, pero a veces Excel nos reconoce tipos de series. Por ejemplo, aquí que estamos hablando de meses, a lo mejor nos reconoce que es una serie. Seleccionamos los dos, enero y febrero, vean, en conjunto, y luego, recuerden, desde el cuadrito chiquito que está remarcado, este que está aquí, ponemos el mouse, se hace una crucita negra y empezamos a arrastrar hacia abajo hasta llegar al mes de diciembre. Ya quedó. Vean cómo solamente tecleé 2 meses y los demás se llenaron automáticamente. Ahora, ¿cuáles fueron los ingresos y los gastos de esos periodos? Vamos a ver. Para este ejercicio, utiliza la función aleatorio entre para llenar la columna correspondiente a los ingresos. Igual aleatorio entre 50,000 y 99,999. Entonces, vamos a ponerlo aquí. En ingresos, aleatorio punto entre 50,000 y 99,999. No me lo reconoció como fórmula. ¿Por qué no? Porque tenemos un espacio, enter. Híjole, no lo quiere. Vamos a teclearlo. Más aleatorio punto entre 50,000, 99,999. Enter. Ya quedó. Ya tenemos los ingresos de estos periodos. Simplemente arrastramos y se copian las fórmulas con diferentes valores. ¿Qué nos dice lo siguiente? Para los gastos, utilizar la función aleatorio entre 30,000 y 60,000. Nos vamos a gastos, más aleatorio punto entre. Dijimos que era desde 30,000 a 60. $30,000 a 60. Estos son los gastos nuevamente, donde se forma la crucita negra, le damos doble clic seguido y ya quedó. Ya tenemos gastos ficticios. Llena la columna de beneficios, calculando la diferencia entre los sueldos y los gastos. Coloca el formato de signo de pesos. Beneficios va a ser los ingresos menos los gastos. Cantidad de ingresos menos los gastos. Le damos enter. Ahí está. Ingresos menos gastos. Tenemos un beneficio de 18,375. Nuevamente, doble clic seguido, se llenan automáticamente. Vean cómo incluso en diciembre tuvimos una pérdida. Gastamos más de lo que habíamos ganado. Por eso nos aparece en negativo. En diciembre y en octubre. Ya quedó. Realiza una gráfica que compare los beneficios mensuales. Realiza la sumatoria de ingresos, gastos y beneficios. Y calcula el valor de los beneficios promedios. Ok. Vamos a comparar los beneficios mensuales de mes a mes. ¿Cómo le hacemos? Mediante un gráfico. Me voy a quedar con los meses
Voy a fijar todos estos valores, jóvenes. Ya quedó. Estos son los beneficios. ¿Ok? Vamos a realizar entonces el gráfico. ¿Ok? Vamos a ver. Nos vamos en el menú a donde dice insertar. Menú, insertar. Y luego, desde este menú nosotros tenemos opciones para mostrar gráficos. Podemos hacerlo de diferentes maneras, con el gráfico de dispersión, o bien lo podemos hacer incluso con un diagrama circular o de pastel. Aquí están los beneficios anuales, mes por mes me los está comparando. Aquí visualmente podemos ver que los meses más flojos en beneficio fueron el que está en naranja y el de azul. Todos los demás pues ya estuvieron un poquito más altos. Entonces, estas son otras cosas que puedes hacer aquí con el Excel. Vamos a regresarnos a la instrucción de la tarea. Realiza la sumatoria de ingresos, gastos y beneficios. Entonces, ¿cómo dijimos que era? Ah, sí, la sumatoria de ingresos, gastos y beneficios. Vamos a suponer que queremos saber cuánto fueron de ingresos, cuánto fueron de gastos y beneficios al final de año. Las sumas o totales. Podemos introducir la función suma y seleccionar, los datos que vamos a sumar. Enter. Ahí está. De ingresos en total del año fueron 866,000. No, sí, 866,837. Ahora bien, podemos arrastrar incluso en lateral. Vean, aquí nuevamente con el signito de menos y arrastramos la fórmula en lateral. Aquí quedó. Ya tenemos como quien dice el resumen, ¿no? Se gastó 866,000, se ganó 545,904 y los beneficios totales fueron de 3,209,000, no, 320,933. Esos fueron los beneficios reales, es decir, la utilidad que obtuvimos a través de estas ventas, ¿no? Calcula el valor de los beneficios promedio. Recuerda, ya una vez que tenemos los beneficios, vamos a calcular un promedio. Promedio de beneficios. Vamos a ponerlo aquí. Promedio. Ahí está. Más promedio. ¿Promedio de qué? De los beneficios. Ahí me faltaron los paréntesis. Promedio, paréntesis. Desde la celda H2 hasta la celda H13. Enter. Ahí quedó. El promedio de beneficios es de 26,774 por año. Ya quedó. Y vamos a ver. Realiza una interpretación de la información obtenida, explicando con tus propias palabras lo que observas, según tus datos obtenidos. Ok, jóvenes. Ya hicimos la parte del cálculo. Ahora bien, cuando realizamos una interpretación, decimos que lo que estamos haciendo es simplemente explicar con palabras qué es lo que estamos viendo. ¿Ok?
Primero, ¿qué es lo que estamos viendo en pantalla, jóvenes? Además de la hoja de cálculo, ¿de qué trata el trabajo? ¿Alguien que me pueda decir? Trata de una información gráfica. Información gráfica, perfecto. ¿De qué es esa información gráfica? De nombres, fechas y estadísticas. Ajá, muy bien. Sí, y aquí vemos en esta estadística que la estadística vienen siendo de ingresos y gastos. Ingresos, gastos y utilidades, ¿cierto? ¿Correcto? Perfecto. Entonces eso lo tenemos que explicar con nuestras propias palabras. En esta ocasión estamos viendo una tabla de datos que contiene cierta información. Me voy a regresar al ejemplo para no decirles lo que van a poner en tarea. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes me grafican esto. Nombre y edad. Voy a hacer otro tipo de diagrama. Diagrama de barra, ¿sí? Perdón, esto era promedio, no era edad, promedio. Nombre y promedio, ya quedó. Aquí tenemos un gráfico de barras. La interpretación nos dice, por ejemplo, que el promedio de estos estudiantes, entre los promedios de estos estudiantes podemos ver que Rodolfo ha destacado, ya que Rodolfo tiene un promedio de 10. Por otra parte, vemos que varios alumnos se encuentran en la calificación más baja. Vemos que hay 3 estudiantes en este ejemplo que tienen un promedio de 6. ¿Sí? Entonces, se trata de que usted explique con sus propias palabras. Vamos a suponer, en el ejemplo de tarea o en el ejercicio de tarea, a usted le dicen que le hablan de ingresos, gastos y beneficios. Entonces, usted tiene que visualizar cuál es el mes donde hubo mayor ganancia, cuál es el mes donde hubo mayor pérdida. ¿Sí? Eso es el tipo de cosas que nosotros vamos a estar observando cuando trabajamos con Excel o que trabajamos con gráficos. Aquí, tan simple como este gráfico. De acuerdo a este gráfico, jóvenes, ¿cuál es la tonalidad que más destaca? Que se ve más grande. ¿Qué color? La verde, la celeste y la café, maestra. Muy bien, verde, celeste y café. ¿Sí? Vamos a ver. Verde, mes de diciembre. Celeste, mes de mayo. Y café, mes de octubre. Verde, celeste y café. Diciembre, mayo y octubre. ¿Qué pasó en esos meses? Ah, pues vamos a ver. Tenemos diciembre, mayo y octubre. Ahí está. ¿Sí es diciembre? No, es junio. Es el otro tono de verde, perdón. Mayo, octubre y junio. Ahí quedó. Si se fijan, los 3 valores son muy cercanos y tienen un beneficio o utilidad cerca de 50,000 pesos. Por eso se ven como que muy similares en dimensiones, ¿sí? Entonces usted ahí me explicaría, los meses de mayor venta fueron tales, los meses en los que no hubo venta fueron tales, etcétera. Usted me va a interpretar el gráfico que usted realizó. Ahora bien, no me acuerdo si viene que le pongamos coma o formato a estos ingresos y gastos. Creo que sí. Bueno, no me acuerdo, pero vamos a hacerlo. Vamos a ponerle formato de contabilidad. Seleccionamos la información
Y si queremos simplemente que se pare con comas, podemos poner el estilo millares. Ahí está separado con comas. Y si se fijan, nos agregó a todos 2 decimales. Si queremos, por ejemplo, que nos ponga el signo de pesos, seleccionamos menú inicio y donde está contabilidad, seleccionamos el signo de pesos. Y ya quedó. De esta manera, jóvenes, es como ustedes van a hacer su actividad de tarea. Hasta este punto, ¿hay alguna duda, chicos? ¿Hay alguna duda? No, maestra. Muy bien. Perfecto. Pues bueno, entonces, esto es prácticamente lo que vamos a hacer de tarea. Utilice las funciones de aleatorio. Ahora, yo les sugiero, en caso de ser posible, guardarlo siempre en, bueno, no, déjelo guardado en Excel. Déjelo guardado en Excel, lo sube a la plataforma para calificación. Hay muchas actividades pendientes de revisar, jóvenes. Me parece que en su grupo todavía no se ha revisado inclusive el foro de la semana 1. Sigo trabajando en ello. Recuerden que también trabajo con otros grupos de otra materia. Entonces, sobre todo en los foros, me atraso mucho en su revisión. Ya una vez que termino de revisar los foros, pues ya la revisión de las otras actividades son mucho más sencillas. Entonces, no se me desesperen. De igual manera, si tienen alguna duda, ya sea referente a la actividad o alguna otra inquietud que tengan, por favor, envíenme un mensajito aquí a la plataforma, ¿sale? Sí, Dígame. maestra, gracias. No, gracias a ustedes. Porfirio, ¿me quería preguntar algo? ¿Todo bien? Muy bien, perfecto. Gracias, Porfirio. Excelente. Pues bueno, jóvenes, aquí damos por finalizado. Gracias, gracias. No sé quién fue. Ana, ¿duda? No, se me prendió por accidente. Ok, no se preocupe. Pues no me deja ver su nombre, nada más me dice invitado de la reunión, pero muchísimas gracias. Bien, jóvenes, cualquier duda, como quiera, seguimos en contacto. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana, ¿sale? Muchas gracias, maestra. A ustedes, Tenga buen día. igualmente, hasta Que Dios luego. la bendiga, maestra. Gracias por todo. Al contrario, gracias a ustedes. Bendiciones para todos. Chau, chau.